Cuando alguien toma el rol de salvador, ¿sí? Y se deja a sí mismo por querer salvar a la familia se convierte en toda una familia inmadura, porque justamente no pueden afrontar las decisiones que la vida les está pidiendo que tienen que afrontar, porque hay alguien que está intermediando y buscando resolver todo eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? El que, entre comillas, se considera salvador, queda en un estado inmaduro, porque no se ocupa de sí mismo, no crea su propio mundo, su propio universo para experimentar, porque su universo está girando totalmente en la familia. Y la familia, cuando vive alguna situación difícil, en vez de afrontarla, en vez de tomar carácter, en vez de tomar fuerza para tomar decisiones, resulta que justamente toman a este salvador o a esta salvadora para contarle todos los problemas que tienen. ¿Y qué pasa? Ninguno madura, todos se quedan en estado niño, donde de forma continua se hablan de los problemas, de los conflictos y nunca se resuelve. Porque claro, para resolver hay que tener carácter y hay que tener fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Por esta idea de mi sangre, mi familia, yo siento mucha culpa cada vez que tengo que ocuparme de mi vida. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a hablar sobre cuando nosotros nos dañamos por salvar a nuestra familia. Esto es algo muy común en nuestras vidas cuando venimos de familias disfuncionales, donde nos tuvimos que hacer responsables de cosas que como niños no nos correspondían, pero naturalizamos esto. Y cuando digo no lo naturalizamos es porque quizás en un divorcio o ante alguna enfermedad o el hecho de ser el hermano más grande de la familia, genera que nosotros nos responsabilicemos de querer salvar a nuestra familia. Esto es como que nos imponen la idea de que nosotros tenemos que responder por la familia. Y fíjense en algo, eso genera que yo me olvide de mí mismo y pongo como prioridad la familia. Entonces, no puedo cultivar la posibilidad de yo desarrollar mi propia vida, porque mi vida está totalmente ligada a que primero se resuelvan los problemas de familia. ¿Y qué sucede aquí? Es que los problemas de familia nunca terminan, porque cuando alguien toma el rol de salvador, ¿sí? Y se deja a sí mismo por querer salvar a la familia se convierte en toda una familia inmadura, porque justamente no pueden afrontar las decisiones que la vida les está pidiendo que tienen que afrontar, porque hay alguien que está intermediando y buscando resolver todo eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? El que, entre comillas, se considera salvador, queda en un estado inmaduro, porque no se ocupa de sí mismo, no crea su propio mundo, su propio universo para experimentar, porque su universo está girando totalmente en la familia. Y la familia, cuando vive alguna situación difícil, en vez de afrontarla, en vez de tomar carácter, en vez de tomar fuerza para tomar decisiones, resulta que justamente toman a este salvador o a esta salvadora para contarle todos los problemas que tienen. ¿Y qué pasa? Ninguno madura, todos se quedan en estado niño, donde de forma continua se hablan de los problemas, de los conflictos y nunca se resuelve. Porque claro, para resolver hay que tener carácter y hay que tener fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Por esta idea de mi sangre, mi familia, yo siento mucha culpa cada vez que tengo que ocuparme de mi vida. Entonces, tienen que observarse muy bien en este punto. Si estás sintiendo culpa de ir en contra de los mandatos de la familia, realmente el camino es por ahí. Porque en muchos casos lo que se necesita es transitar esa culpa que se siente cuando yo salgo del núcleo familiar. Porque obviamente son mi sangre, son las personas por las cuales yo considero que tengo que estar presente. Pero cuando hay una familia disfuncional, donde obviamente hay padres inmaduros que en vez de tomar decisiones están todo el tiempo preguntándole a este salvador o a esta salvadora, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame a hacer esto, porque no han madurado, porque no han tenido fuerza para tomar decisiones, resulta que el salvador se olvida de sí mismo para ocuparse de la familia. Entonces, este conflicto es muy grande porque genera un vacío enorme en la persona. O sea, esto es como que yo siento un vacío muy enorme, pero no sé de dónde viene. Porque claro, ese vacío viene de que yo no he generado mi propia vida, nunca me he ocupado de mí, siempre ha estado por encima de mí la decisión de mi madre, de mi padre, los problemas de la familia y estarme ocupando de eso.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo necesito comprender que para poder romper con esa estructura va a haber una muerte en mí. Y cuando hablo de una muerte en mí, es que tiene que morir esa parte de mí que hace que yo esté pendiente de qué va a pasar en la familia o de escuchar a la familia en los conflictos sin tener la fuerza de afrontarlos. Porque fíjense que en muchas familias lo que sucede es que cuando hay padres inmaduros, el padre tiende a victimizarse o la madre tiende a victimizarse cuando yo le planteo el problema. Esto es algo así como que le expongo el problema en el cual se encuentra y ellos intentan victimizarse. O sea, en esta idea de, bueno, pero es que vos sos muy inteligente, bueno, pero es que vos, hija, sabes cómo son las cosas, o no, hijo, vos sabes cómo es el tema, la familia, y empiezan a mostrarse en un punto de victimismo donde justamente los hijos cometen el grave error, y digo el grave error, de suplir y salvarlos. Cuando esto sucede de forma continua, es cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, son personas que al final, en el largo de su vida, resulta que terminan cuidando a sus padres enfermos y no tienen hijos, no han creado ningún tipo de experiencia y los padres empiezan a envejecer, los padres empiezan a enfermarse y como yo no he creado mi propia vida y ellos no han creado esa fuerza para poder sostenerse por sí mismos, resulta que son hijos que al final terminan viviendo con sus padres porque ya se ha alimentado tanto esto que obviamente al envejecer empiezan a aparecer enfermedades y demás y yo siento una culpa enorme si yo no estoy ahí. Entonces, fíjense, si no llega un momento de mi vida donde yo me rebele, o sea, me rebele contra la idea que hay de la familia, o sea, yo ponga carácter de decir, ok, voy a crear mi propia vida, por más que mis padres se enojen, por más que ellos se sientan mal, lo que va a pasar es que esta inmadurez que tienen los padres o en la familia va a ir generando diferentes conflictos en ellos que van a hacer que yo cada vez me sienta más culpable si me alejo. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a terminar dejando mi vida para cargarme la vida probablemente de mis padres, ¿sí? Y de esta forma, como ellos van a ir envejeciendo más, obviamente van a aparecer enfermedades porque justamente la forma inmadura de la que están viviendo va a generar enfermedades en su vida y yo voy a terminar siendo como ese hijo bastón, donde mis padres se van a apoyar por la incapacidad de que ellos nunca resolvieron por ellos mismos y porque yo siempre estuve resolviendo lo que les correspondía a ellos. Entonces, comprendan muy bien que cuando nosotros nos dañamos por nuestra familia, es porque nosotros los queremos salvar de algo que ellos tienen que salvarse a sí mismos. Comprendamos de que la vida nos va haciendo experimentar diferentes situaciones en las cuales nosotros tenemos la fuerza para afrontar. Pero, ¿qué sucede? Es más fácil que me salve otro. O sea, es más fácil que venga mi hijo o mi hija y me resuelva el problema que la vida me está poniendo a mí. Y como yo me siento incapaz porque soy una persona inmadura y ya hay alguien que lo va a solucionar por mí, solo sé que tengo que exponerme en un punto de victimismo, de no puedo para que eso suceda. ¿Y qué pasa? Estas personas terminan olvidándose de sí mismas y se terminan dañando por salvar a su familia. ¿Y qué pasa? Quiero volver a remarcar un punto. A medida que pasan los años, las personas inmaduras empiezan a entrar en diferentes enfermedades, diferentes síntomas que dan la claridad total para que esta persona, este hombre o esta mujer, si no se han independizado antes, cuando empiezan a aparecer estas enfermedades en la familia por la edad, es más fuerte que yo voy a terminar anclado ahí, porque la culpa va a ser mayor. Y esto va a ser como que, ahora que estoy enferma o enfermo, ¿no vas a estar? O sea, es en este momento que yo más te necesito, ¿no vas a aparecer? Observen muy bien que le es muy difícil a una persona que siempre se ha olvidado de sí misma y se ha dañado. Cuando hablo de dañar, hablo de no construir tu propia vida. Es más difícil a medida que los años pasan porque hay más motivos por el cual yo puedo victimizarme. Hay más motivos por el cual yo puedo decir te necesito, no puedo con esto. Ahora estoy enfermo o enferma.
Entonces no me puedes fallar en este momento, porque si me fallas, o sea, no estarías comportándote como mi hijo o como mi hija. Tendrías que estar aquí. Si lo has dejado antes, te has olvidado antes, ahora lo tienes que hacer con más razón. Entonces aquí entra en muchos casos la manipulación de los padres por la incapacidad que tienen de resolver por sí mismos las situaciones que tienen que experimentar. Ahora, comprendamos de que si existe una víctima, entre comillas, si alguien se está victimizando en la familia, y yo he cumplido siempre el rol del salvador, yo tengo tanta responsabilidad como ellos. O sea, no puede haber una víctima si no hay alguien que quiere salvar. Entonces, acá lo que tenemos que comprender es que si vos te encuentras en este punto de querer salvar a tu familia y te estás dañando a vos misma porque no tienes vida propia y no la has construido y ya vas teniendo edad para hacerlo, y uno de los motivos, de los puntos claves para darse cuenta si vos te estás olvidando de vos misma, es que son personas que, por ejemplo, no tienen hijos, no se han casado, no tienen su casa, no tienen nada, porque claro, como yo me he olvidado de mí, no he construido mi vida, porque obviamente, fíjense en algo, si yo construyo mi vida, si yo tengo mis cosas, estoy obligado a soltar a la familia, porque ya tengo mis cosas. Entonces, de forma inconsciente, de lo que hacemos es que no creamos nuestra propia vida, porque si yo empiezo a crear mi vida, estoy obligado a soltar, a romper el lazo con la familia. Entonces, de forma inconsciente, ¿cuál es la manera de hacerlo? Es no crear nada, porque si yo no creo nada, no tengo nada en donde apoyarme. Entonces, esta es una forma de lealtad hacia la familia. El inconsciente, como no se ve capaz de poder crear su propia familia porque ya la tiene, esa familia es mi padre, mi hijo es mi padre, mi hija es mi madre, mis hijos son mis hermanos, como yo ya tengo una familia, no puedo crear la mía. No puedo generar todo lo que me genera una individualización. O sea, no creo mi vida porque ya mi vida está hecha a través de mi familia. Entonces son personas que nunca van a poder experimentar su vida porque se están dañando por salvar a su familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender aquí? Ir a buscar las historias de dolor donde justamente a mí me inculcaron, donde yo vi a mis padres indefensos y empezó a generarse en mí esta idea de que yo los puedo salvar, de que yo tengo que estar siempre, de que tengo que escuchar todo, de que tengo que estar siempre en ese vínculo en el cual no me permite a mí generar mi propia experiencia de vida. Entonces son personas que en su mayoría terminan quedándose solas, terminan viviendo solas, terminan alquilando su departamento, teniendo su perro, su gato, sus cosas ahí, pero con un vacío muy grande. Y el vacío es, nunca pude vivir mi vida. Entonces envejecí solo tomándome de ciertas cosas, porque obviamente toda mi vida se la di a la familia. Entonces, obviamente todos tenemos libertad de hacer lo que queramos hacer, pero sí hay que ser honestos de cuando esa libertad te está generando dolor. O sea, la libertad de yo elijo ir con mis padres. Incluso hay relaciones donde se terminan parejas porque justamente se pone como prioridad ir a salvar al padre o a la madre. Entonces yo me quiero relacionar con alguien, pero es que no, primero está mi padre, primero está mi madre, por encima de la relación. Entonces es como que yo estoy con mi pareja o lo que sea compartiendo y de repente llama a mi padre y no, es que yo le tengo que sí o sí atender a la hora que sea y tengo que escuchar todos los problemas por encima de la relación en la que yo me encuentro. Entonces todo esto genera que nosotros, entre comillas, seamos adultos para la familia, pero seamos inmaduros para vivir nuestra propia experiencia. Entonces, fíjense en algo, la familia nos ve como, oh, que no, hijo, yo confío tanto en vos, por eso siempre te hablo y por eso te cuento a vos lo que no le cuento a tu hermano, porque no le voy a contar a él porque él no me entiende, vos me entiendes, entonces yo con vos sí quiero hablar. Entonces, entre comillas, yo para mis padres o para mi familia soy como el adulto, pero para mí mismo soy un inmaduro porque nunca he creado mi propia vida. Entonces fíjense, inmadurez de ellos y inmadurez mía por no crear mi propia vida generan que ninguno de los que está en el núcleo en esa familia evolucione, porque todos se quedan de forma inmadura. Tanto el que quiere salvar como los otros que se sienten incapaces de afrontar lo que la vida les está poniendo. Entonces,
obsérvate si te sientes en este punto, si has dejado tu vida o estás dejando tu vida profesional, económica, emocional, de experimentar, social, porque estás anclada a tu historia familiar, porque estás ahí pendiente de qué va a pasar la familia y hasta te sientes mal si te toca alejarte. Entonces, obvio, vas a boicotear siempre todas las relaciones de pareja, toda posibilidad de experimentar, porque estás accionando desde la lealtad a la familia. Y ninguna persona que acciona desde la lealtad a la familia, ¿sí? Cuando la familia tiene este punto de inmadurez, va a poder generar una plenitud en su vida. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si tu familia no es inmadura? Es porque cuando hay problemas, puede que te los cuenten, pero vos vas a ver en ellos un punto de accionar, de decir, sí, tranquila, yo lo voy a resolver. Entonces vas a tener la opción de si quieres entrar o no a esa situación. Pero si te lo ponen como un punto de no, es que vos me tienes que ayudar, es que nosotros no podemos, cuando empiezan con todo esto, es porque en ese punto no hay madurez, ¿sí? Lo que se está buscando es un salvador. Y vos estás cayendo en la trampa de creer que estás aportando algo cuando lo único que estás haciendo es que todo tu círculo se vuelva inmadurez. Tu familia, tu vida y las posibilidades que la vida te da para poder sentirte pleno o plena. Entonces aquí está la respuesta también. Muchas personas que dicen, yo no sé por qué no me puedo ir mejor en el trabajo, por qué no genero una mejor vida. Y es porque si generaras esa mejor vida, tendrías que romper con esta parte de la familia. Y como todavía no estás dispuesto o dispuesta a hacerlo, es que tu vida no cambia y te quedas en el mismo lugar con las mismas situaciones. Porque el movimiento trasciende el estado de conciencia de la familia. Y vos no estás dispuesta o dispuesto a hacer ese movimiento. Entonces, observate ahí, porque ese es el camino. O sea, nosotros podemos verlo por el fruto, ¿sí? Vos te vas a dar cuenta que cuando uno quiere hacer este tipo de cosas, normalmente no se evoluciona. Ni la familia evoluciona, ni tu vida evoluciona. Así que ya lo sabes, este es el camino. Cuando nosotros nos hacemos daños por la familia, realmente no estamos solucionando ni los problemas de ellos ni los nuestros. Tarde o temprano, si solucionamos los de ellos, entre comillas, tarde o temprano nos tocará solucionar los nuestros. Y no tendremos fuerza para hacerlo. Esto es clave lo que acabo de decir y observate aquí. Cuando la vida te ponga el punto en el cual digas, ya me di cuenta, tengo que ocuparme de mí y lo diste todo por tu familia, te vas a dar cuenta que no tienes la fuerza en muchos casos para afrontar ese cambio y vas a elegir victimizarte o querer irte para atrás. Porque claro, ahora la vida me lo muestra y yo no sé vivir de otra forma. Entonces tengo que tener un acto de valentía y en algunos casos de mucha valentía para poder afrontar el cambio que la vida me está poniendo cuando he pasado tanto tiempo olvidándome de mí. Así que bueno, ya lo sabes, siempre vas a tener la posibilidad de transformarte, siempre la vida te va a acompañar si eliges hacerlo. Pero el tema está en cuanto más te dejes, es más el dolor que vas a tener que transitar para volver a conectar con vos misma o con vos mismo. Entonces, si has conectado con este video es porque tu tiempo es ahora, no es después. Tienes que afrontar eso. Y si necesitas acompañamiento para poder hacerlo, pues lo buscas. Acompañarte a través de unas sesiones, de un proceso, pero afrontas lo que la vida te está pidiendo para que dejes de cargar a tu familia y puedas disfrutar de todo lo hermosa que es la vida cuando uno se abre a experimentarla por uno mismo, por encima de las creencias que ha tomado de la familia. ¿Sí? Mi nombre es Lucio Chirino y te invito a que sigas viendo todo el contenido. Ya lo sabes, en el primer comentario está fijada toda la información para que puedas conectarte conmigo y para que puedas transformar tu vida en este tiempo que es el tiempo que la vida tiene para vos. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.